Estaba la vida de Bruno, deportivamente parecía a punto de dar un salto enorme, pero lógicamente ninguna de esas ofertas se acaba concretando. Sí. Brasil por la contratación de un asesino convicto como arquero de un equipo de fútbol. Sí, el salto que acabará dando será concretamente a una celda. Río de Janeiro es una ciudad de contrastes brutales, de la belleza cegadora de Copacabana a la oscuridad laberíntica de las favelas, de la samba eufórica al silencio de la morgue. Pero en el año 2009 no había oscuridad para la mitad de la ciudad. Solo había luz, una luz roja y negra que emanaba del Estadio Maracaná. En el centro de ese resplandor había un hombre, un gigante de casi 2 metros, guantes de oro, cinta de capitán en el brazo, Bruno Fernández de Sousa. No era solo un portero, era el alma del Flamengo. Era el tipo que volaba de palo a palo para sacar balones imposibles, el que tenía la sangre fría para patear tiros libres y anotar goles decisivos. La gente lo adoraba. Los niños querían sus guantes. Las marcas peleaban por su imagen. El AC Milan de Italia ya tenía preparado el contrato millonario para llevarlo a Europa. La selección de Brasil lo tenía en la mira para el Mundial de 2014. Bruno lo tenía todo: dinero, fama, poder, adrenalina. Era el rey de Río. Pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa de póster publicitario y detrás de esas atajadas milagrosas se escondía un monstruo que estaba a punto de despertar. Nadie imaginaba que esas mismas manos que levantaban la copa del Brasileirao pronto estarían manchadas con una sangre que el agua no puede lavar. Esta es la historia de cómo el mejor portero de América decidió tirar su vida por el desagüe, de cómo planificó el crimen más macabro de la historia del fútbol moderno. Esta es la crónica de una caída libre sin paracaídas. Para entender el abismo, primero hay que mirar la cima. Año 2009. El campeonato brasileño es una guerra de 38 batallas. El Flamengo venía de años difíciles. La presión era asfixiante, la torcida más grande del mundo exigía gloria. Y Bruno se las dio. Fue una campaña épica. El equipo remontó desde la mitad de la tabla, partido tras partido, victoria tras victoria, con Adriano el emperador marcando goles arriba y Bruno cerrando la cortina atrás. El 6 de diciembre de 2009, el Maracaná era una caldera a punto de estallar. 85.000 almas gritando. El partido final contra Gremio. El aire pesaba, hacía calor, un calor pegajoso que se mezclaba con la tensión. Bruno salió al campo con la mirada fija. Esa tarde no solo atajó balones, atajó el destino. Con el pitazo final el estadio se vino abajo. Flamengo campeón después de 17 años. Bruno levantó el trofeo. Era intocable. En ese momento él creyó que estaba por encima del bien y del mal. Creyó que las reglas de los mortales no aplicaban para los dioses del fútbol. Ese sentimiento de impunidad fue su perdición. Mientras las cámaras lo enfocaban celebrando, había una sombra que crecía en su vida privada. Una sombra llamada Elisa Zamudio. Elisa era una modelo joven, 25 años, ojos grandes y expresivos. Soñadora. Había conocido a Bruno en una fiesta prohibida, de esas donde el alcohol fluye y las decisiones se toman sin pensar. Tuvieron una relación fugaz, pasional, pero las consecuencias fueron permanentes. Elisa quedó embarazada. Para un hombre común, un hijo es una bendición. Para Bruno, en la cúspide de su carrera y con un traspaso millonario a Europa en el horizonte, aquel embarazo era una amenaza, una mancha en su imagen perfecta, un problema que debía desaparecer. Elisa quería reconocimiento, quería que el padre se hiciera cargo, quería justicia para su hijo Bruniño. Bruno quería silencio. Los primeros avisos fueron sutiles, llamadas a deshoras, mensajes crípticos, pero pronto la violencia escaló. En octubre de 2009, mientras Bruno brillaba en la cancha, Elisa acudió a la policía. Denunció que el portero la había secuestrado
obligándola a tomar fármacos abortivos a punta de pistola. La policía registró la denuncia, pero Bruno era el capitán del Flamengo. Era un héroe. La justicia miró para otro lado. El fútbol tapó el grito de auxilio. Nació el bebé. La presión aumentó. Elisa exigía la prueba de ADN y la pensión alimenticia. Bruno sentía que las paredes se cerraban. Su transferencia al Milan peligraba si el escándalo estallaba. Su matrimonio oficial estaba en riesgo. Su estatus de ídolo estaba amenazado. En su mente retorcida por el ego y la impunidad, llegó a una conclusión aterradora. Si no hay cuerpo, no hay delito. Si no hay madre, no hay reclamo. Junio de 2010. El mundo miraba hacia Sudáfrica por el Mundial. Brasil se paralizaba con la selección. Era el momento perfecto para actuar. La distracción era total. Bruno diseñó una trampa. El plan comenzó con una llamada de paz. Bruno convenció a Elisa de que estaba listo para reconocer al niño. Le prometió un apartamento, una vida tranquila. Le dijo que fuera a su finca en Minas Gerais para arreglar todo como familia. Elisa, desesperada por darle un futuro a su hijo, confió, o tal vez no tenía otra opción. El 4 de junio de 2010, Elisa subió a un coche con su bebé en brazos. Nunca más se la volvió a ver con vida. Lo que sucedió en los días siguientes parece sacado de una película de terror de bajo presupuesto, pero fue real, trágicamente real. Elisa fue llevada a la fuerza a la propiedad de Bruno. Allí la mantuvieron secuestrada. El portero, mientras tanto, seguía entrenando, seguía sonriendo a las cámaras, seguía firmando autógrafos, actuaba con una frialdad psicopática. Mientras él volaba para atajar en los entrenamientos en su finca, se desarrollaba una pesadilla. El 10 de junio, la situación llegó al límite. Bruno no se ensució las manos directamente. Los líderes de la mafia no aprietan el gatillo, ellos dan la orden. Según las investigaciones y las confesiones posteriores, Bruno dio la señal. Elisa fue sacada de la finca y llevada hacia otra casa en la localidad de Vespasiano. Iba acompañada por Macarrao, el mejor amigo y mano derecha de Bruno, y por un primo menor de edad del futbolista. En esa casa de los horrores esperaba un hombre, un ex policía militar convertido en sicario. Le decían Bola, un tipo frío, sin escrúpulos. La escena que describieron los fiscales en el juicio hiela la sangre. Elisa fue estrangulada, delante de su propio hijo de 4 meses. Sus últimas palabras fueron súplicas, no por ella, por el bebé. Dijo que ya no quería nada, que se iría lejos, pero la sentencia ya estaba dictada. La ejecución fue brutal, pero lo que hicieron después, para deshacerse de la evidencia, supera cualquier ficción macabra. El cuerpo fue descuartizado. Algunas partes fueron enterradas bajo concreto, otras, según los testimonios más espeluznantes que estremecieron a todo Brasil, fueron arrojadas a los perros Rottweiler que custodiaban la finca. Querían borrarla de la faz de la tierra. Querían que Elisa Zamudio fuera solo un recuerdo, un fantasma. Bruno creyó que se había salido con la suya. Jugó un partido después del crimen. El Flamengo enfrentó al Goiás. Bruno fue el capitán. Atajó, gritó, lideró. Nadie en el estadio podía imaginar que el hombre que defendía el arco acababa de ordenar una carnicería. Pero el crimen perfecto no existe. Elisa había dejado rastro. Había avisado a sus amigas que iba a ver a Bruno. Cuando dejó de contestar el teléfono, las alarmas se encendieron. La policía comenzó a investigar, al principio con timidez, luego con sospecha, finalmente con certeza. La noticia estalló como una bomba atómica en los medios de comunicación. El ídolo del Flamengo sospechoso de desaparición. Brasil entró en shock. Las televisiones transmitían en vivo 24 horas al día desde la puerta de la finca de Bruno. Helicópteros sobrevolaban su casa. Los patrocinadores huyeron. El Flamengo suspendió su contrato. La careta del héroe se derritió y dejó ver el rostro del villano.
Hubo un momento clave, una entrevista antes de su detención. Los periodistas le preguntaron por Elisa. Bruno, con una arrogancia que da miedo, miró a la cámara y citó una frase bíblica sobre el perdón y la esperanza. Se rió. Dijo que esperaba que ella apareciera pronto. Estaba actuando. Estaba mintiendo a 200 millones de personas sin pestañear. Pero el círculo se cerró. El primo menor de edad se quebró. No pudo soportar el peso de la culpa y confesó los detalles escabrosos a la policía. Indicó dónde, cómo y quién. Señaló a Bruno como el mandante. El 7 de julio de 2010, la imagen dio la vuelta al mundo. Bruno Fernández de Sousa, el capitán del equipo más popular del planeta, salía esposado. Ya no llevaba el uniforme de portero, llevaba la cabeza baja. El reinado había terminado. El juicio fue un circo mediático. Años de audiencias, testimonios contradictorios, lágrimas falsas. Bruno intentó culpar a su amigo Macarrao. Dijo que él no sabía nada, que él solo quería jugar al fútbol. Pero las pruebas eran contundentes, los registros telefónicos, los movimientos de los coches, la presencia del bebé que fue hallado milagrosamente con conocidos de la familia de Bruno en una favela. En marzo de 2013 llegó la sentencia. El juez no tuvo piedad. Describió a Bruno como un hombre frío, violento y disimulado. Fue condenado a 22 años y 3 meses de prisión por homicidio, triplemente calificado secuestro y ocultación de cadáver. La carrera del portero que iba a ser titular en el Mundial de Brasil se terminó en una celda de 3 por 3 metros. El impacto cultural fue devastador. Los niños arrancaban los pósters de sus paredes. Las camisetas con el nombre de Bruno fueron quemadas en las calles de Río. El Flamengo trató de borrar su paso por la historia del club. Fue una herida profunda en el corazón del fútbol brasileño. Nos recordó que el talento con los pies o con las manos no garantiza la bondad del corazón, que se puede ser un genio en la cancha y un demonio en la calle. Pero la historia tiene un epílogo aún más indignante para muchos. En Brasil, las leyes permiten progresiones de pena. Bruno pasó unos años en la cárcel. En 2017 y luego definitivamente en 2019 comenzó a recibir beneficios para salir. Y lo increíble sucedió. Clubes de fútbol le ofrecieron contratos. El Boa Esporte, el Río Branco, equipos que querían aprovechar la fama macabra para vender entradas o conseguir atención mediática. Hubo protestas. Las mujeres de Brasil salieron a las calles. Los patrocinadores de esos equipos se retiraron. Pero Bruno volvió a ponerse los guantes. Volvió a atajar, aunque ya no era lo mismo. Cada vez que tocaba el balón en un estadio visitante, el grito de la grada no era de gol, era de asesino. Le recordaban el nombre de Elisa, le ladraban imitando a los perros. La condena social fue mucho más perpetua que la condena judicial. Hoy Bruno sigue intentando ser futbolista en categorías inferiores, arrastrando su pasado como una cadena pesada. El hijo de Elisa, Bruninho, ya es un adolescente. También es portero, juega en las inferiores del Atlético Paranaense. Dicen que tiene el talento de su padre, pero él ha dicho públicamente que su padre murió para él, que su único héroe fue su madre que dio la vida por protegerlo. El caso de Bruno Fernández nos deja una lección oscura y dolorosa. Nos enseña que el éxito es frágil, que la fama es una droga peligrosa si no se tiene la cabeza bien puesta. Nos muestra cómo un hombre que tenía el mundo en sus manos decidió usar esas manos para destruir. Bruno pudo ser leyenda por sus atajadas, pero eligió ser leyenda por su crueldad. Pasó de firmar contratos millonarios a firmar su propia sentencia, de ser ovacionado por millones a ser repudiado por una nación entera. El fútbol sigue. El Flamengo volvió a ser campeón. Nuevos ídolos surgieron. Pero la sombra de lo que pasó en aquel junio de 2010 nunca se borrará del todo. Porque hay goles que se olvidan, hay atajadas que se pierden en la memoria, pero hay crímenes que manchan la historia para siempre. Esta
fue la crónica del día en que el fútbol perdió la inocencia y descubrió que el mal puede vestir la camiseta de tu equipo favorito. Pero yo quiero saber lo que opinas. ¿Crees que el fútbol y la fama le dieron a Bruno una sensación de impunidad que lo llevó a cometer el crimen? ¿Piensas que los clubes que intentaron contratarlo después de la cárcel deberían ser sancionados por falta de ética? Suscríbete, dale like y comparte este video para que estas historias nunca se olviden. Nos vemos en la próxima investigación.